500 años, 47 civilizaciones, 0 progreso. Artefacto encontrado en sistema KPL IR 442. 5 siglos atrás era objeto más estudiado en historia galáctica. Cilindro de material desconocido, 3 metros de largo, superficie cubierta con símbolos que pulsaban con luz tenue. Escáneres revelaban tecnología increíblemente avanzada dentro, pero acceso estaba bloqueado por código que nadie podía descifrar. Durante 500 años, mejores criptógrafos de 47 civilizaciones diferentes habían intentado resolver código. Todos fallaron. Código permanecía impenetrable como primer día. Consejo Galáctico había establecido Instituto de Estudios de Artifact en órbita alrededor de KPLR 442b dedicado exclusivamente a resolver código. 1500 investigadores trabajaban en turnos continuos. Aproximaciones habían incluido análisis matemático profundo, simulaciones cuánticas, inteligencia artificial avanzada e incluso intentos de ingeniería inversa mediante campos magnéticos. Nada funcionaba. Código parecía responder brevemente a ciertos intentos, pero después se cerraba completamente, como si estuviera evaluando y rechazando cada aproximación. Cuando humanos solicitaron membresía en Consejo Galáctico, director del instituto científico Dral llamado Corben Tesh, quien llevaba 80 años estudiando Artifact, vio oportunidad mínima pero decidió intentar. Humanos tenían reputación de aproximaciones no convencionales. Quizás verían ángulo que otros habían perdido. Corben convocó reunión con representante científica humana, matemática llamada Dral Lyre Asman, quien tenía formación inusual, doctorado en matemática pura, pero también entrenamiento profesional en composición musical. Corben mostró Artifact a Lyra en cámara de investigación principal. Cilindro flotaba en campo de contención, mientras símbolos pulsaban en superficie con patrón complejo. Lyre observó durante largo rato sin hablar. Finalmente preguntó si habían intentado analizar frecuencia de pulsación. Corben respondió que sí, análisis espectral completo había sido realizado múltiples veces. Lyre aclaró que no se refería a análisis espectral, sino si habían escuchado los pulsos como música. Corben quedó confundido. Nadie había considerado eso. Artifact era problema matemático, no composición musical. Lyre explicó su razonamiento con paciencia. Matemáticas y música compartían estructura fundamental, patrones, ritmos, progresiones. Pero música comunicaba, de manera que matemática pura no podía. Si civilización, que creó esto, quería comunicar algo importante, quizás eligieron lenguaje que trascendía lógica pura. Corben era escéptico pero desesperado. 500 años sin progreso hacían que cualquier idea nueva mereciera consideración. Autorizó a Lyra acceso completo a Artifact por periodo de prueba de 7 días. Después de ese tiempo, si no mostraba progreso, tendría que abandonar proyecto. Lyre comenzó su trabajo de manera que dejó perplejos a investigadores veteranos. En lugar de iniciar con análisis matemático, pidió que pulsaciones de luz fueran convertidas en ondas sonoras. Ingenieros configuraron sistema que traducía cada pulso en tono audible. Cuando activaron sistema, sala se llenó con sonidos complejos que parecían aleatorios para todos excepto Lyra. Ella cerró ojos y escuchó durante 3 horas continuas mientras otros investigadores observaban con escepticismo creciente. Corben pensaba que habían desperdiciado la de investigación en experimentos sin sentido. Al final del primer día, Lyra hizo declaración sorprendente. Esto no era código en sentido que habían estado buscando, sino partitura musical, una sinfonía. Corben objetó que análisis matemático había mostrado que símbolos no seguían ningún patrón musical conocido. Lyra respondió que porque estaban buscando patrones musicales de civilizaciones actuales. Pero esto fue creado hace posiblemente millones de años y sistema musical sería completamente diferente. Explicó que había identificado lo que parecían ser intervalos, progresiones armónicas y estructura de movimientos, pero en escala tonal que no correspondía a ninguna música galáctica conocida. Durante segundo día, Lyra trabajó en reconstruir sistema tonal del Artifact. Asumió que civilización antigua habría basado su música en principios acústicos fundamentales pero aplicados de manera única. Comenzó con series armónicas naturales y experimentó con divisiones no convencionales de octava. Corben reportó a Consejo que investigadora humana estaba siguiendo aproximación musical que él consideraba improbable, pero que permitiría continuar como prometido. Otros miembros de Consejo expresaron frustración. 500 años de trabajo científico riguroso y ahora estaban dependiendo de músico. En tercer día, algo cambió dramáticamente. Lyra había desarrollado escala tonal de 27 tonos por octava, completamente diferente de escala de 12 tonos que la mayoría de civilizaciones galácticas usaban. Cuando reprodujo secuencia de Artifact usando esta escala, pulsaciones de luz en cilindro intensificaron notablemente. Artifact estaba respondiendo. Corben observó con asombro mientras patrones de luz cambiaban de manera que nunca habían visto en 500 años. Lyra explicó que Artifact estaba reconociendo que alguien finalmente entendía el lenguaje, pero todavía no había tocado la melodía correcta.
Solo había demostrado que podía escuchar en la escala correcta. Noticia se extendió rápidamente por instituto. Investigadora humana había logrado respuesta de Artifact en solo 3 días cuando 500 años de esfuerzo no habían producido nada. Reacción fue mixta. Algunos científicos estaban emocionados por progreso. Otros estaban resentidos de que aproximación no científica estuviera funcionando donde ciencia rigurosa había fallado. Grupo de investigadores senior, liderado por criptógrafo Ben llamados Alice Drent, quien había dedicado 50 años a Artifact, comenzó a cuestionar públicamente si respuesta de Artifact era genuina o si Lyra estaba manipulando datos durante cuarto día. Presión aumentó exponencialmente. Consejo había establecido plazo de 7 días y 3 días habían pasado. Lyra necesitaba no solo hacer que Artifact respondiera sino descifrar completamente código para acceder a tecnología dentro. Alice Drent convocó reunión de emergencia argumentando que aproximación de Lyra era peligrosa. Artifact contenía tecnología desconocida y si ella estaba activando sistemas sin entender qué estaba haciendo, podría desencadenar defensa o autodestrucción. Corbin defendió a Lyra, señalando que 500 años de cautela extrema no habían producido resultados, mientras 3 días de experimentación habían generado primera respuesta real de Artifact. Mientras debate político continuaba, Lyra trabajaba en cámara de investigación tratando de descifrar melodía completa. Había identificado estructura de 4 movimientos en partitura, pero cada movimiento requería interpretación precisa. Error en una sola nota podría cerrar Artifact permanentemente o, como Alice había advertido, activar mecanismo de defensa. Lyra trabajó durante 16 horas continuas, durmiendo solo 2 horas antes de continuar. En madrugada de quinto día, ella finalmente entendió estructura completa. No era solo melodía sino pregunta y respuesta. Artifact estaba haciendo pregunta mediante primera mitad de partitura. Respuesta correcta requería componer segunda mitad que completara progresión armónica de manera satisfactoria. Quinto día comenzó con tensión extrema. Lyra anunció que estaba lista para intentar secuencia completa. Corbin ordenó evacuación de todo personal no esencial de estación por precaución. Si Alice tenía razón sobre riesgo de autodestrucción, explosión podría ser catastrófica. Solo Lyra, Corbin y equipo técnico mínimo permanecieron. Lyra se sentó frente a consola que controlaba emisión de tonos hacia Artifact. Respiró profundamente y comenzó secuencia. Primera mitad fue exactamente como Artifact había estado transmitiendo durante 500 años. Cuando llegó momento de responder, sala quedó en silencio absoluto, excepto por tonos que Lyra estaba generando. Tonos fluyeron desde consola en progresión compleja que Lyra había compuesto durante noche. Artifact respondió inmediatamente. Pulsaciones de luz intensificaron dramáticamente, creando patrones que nunca habían visto. Símbolos en superficie comenzaron a moverse, reorganizándose en configuraciones nuevas. Corbin monitoreaba lecturas de energía con mezcla de fascinación y terror. Niveles de energía estaban aumentando exponencialmente. Si esto era autodestrucción, tenían segundos para evacuar. Pero Lyra continuó tocando, completamente enfocada en completar respuesta musical que Artifact estaba pidiendo. Cuando Lyra tocó nota final de su composición, Artifact emitió pulso de luz brillante que llenó cámara. Después, silencio. Durante 3 segundos que parecieron eternos, nada pasó. Entonces superficie de cilindro comenzó a abrirse. Paneles que habían estado sellados durante 500 años se separaron suavemente revelando interior. Dentro había matriz de cristales organizados en configuración geométrica compleja. Escáneres inmediatos mostraron que cristales contenían información codificada en estructura cuántica. Tecnología de almacenamiento de datos que excedía cualquier cosa que civilización galáctica actual poseía. Lyra había desbloqueado Artifact en 5 días cuando 500 años de esfuerzo científico convencional habían fracasado. Corbin transmitió noticia a consejo inmediatamente. Reacción fue explosiva. Algunos miembros celebraban breakthrough increíble. Otros, especialmente aquellos cuyas civilizaciones habían invertido décadas en proyectos sin éxito, estaban furiosos. ¿Cómo podía músico humano resolver en 5 días lo que mejores científicos de galaxia no pudieron en 500 años? Alice Drent demandó investigación formal, alegando que Lyra debía haber tenido información previa sobre Artifact o que había manipulado sistema de alguna manera. Investigación fue autorizada, pero resultados fueron claros. Lyra no había hecho nada excepto aproximarse a Artifact desde perspectiva completamente diferente. Donde otros habían visto problema matemático o criptográfico, ella había visto composición musical. Donde otros habían buscado lógica pura, ella había buscado expresión artística. Civilización que había creado Artifact, según análisis posterior de datos recuperados, era especie altamente musical que comunicaba conceptos complejos mediante armonía en lugar de matemática lineal. Para ellos, música no era arte separado de ciencia, sino lenguaje primario de pensamiento abstracto. Datos extraídos de Artifact revelaban tecnología revolucionaria, métodos de propulsión que permitían viaje interestelar sin consumo de combustible, sistemas de energía
energía basados en resonancia armónica de espacio-el-tiempo y, más importante, biblioteca completa de conocimiento de civilización que había existido 3 millones de años atrás. Civilización se llamaba a sí misma armónicos. Habían alcanzado nivel tecnológico que excedía cualquier cosa en galaxia actual, pero habían desaparecido en evento cataclísmico que registros apenas mencionaban 3 semanas después de Breakthrough. Consejo convocó sesión especial para discutir implicaciones. Lyre fue invitada a presentar su trabajo. Sala estaba llena de científicos senior de todas las civilizaciones miembro. Muchos estaban resentidos, algunos estaban genuinamente curiosos. Lyre explicó su proceso de manera simple. Durante 500 años, habían asumido que civilización avanzada comunicaría mediante matemática porque es universal, y tenían razón en que matemática es universal, pero expresión de matemática puede tomar muchas formas. Para armónicos, esa forma era música. Ellos pensaban en términos de resonancia, armonía y progresión tonal. Cuando ella entendió eso, código se volvió obvio. No era código diseñado para ser difícil, sino mensaje diseñado para ser hermoso. Solo necesitaba alguien que pudiera escuchar belleza. Salis Drent interrumpió preguntando cómo sabía que debía buscar música cuando 500 años de investigación no lo consideraron. Lyre respondió honestamente que no lo sabía con certeza, fue intuición basada en observación de que pulsaciones tenían ritmo. El ritmo implica tiempo, y tiempo en patrones implica música. También ayudó que ella no estaba comprometida con 500 años de asunciones sobre que debería ser código. Vino sin expectativas, excepto escuchar con mente abierta. Silencio siguió su respuesta. Finalmente, científico Dral senior llamado Beckstan habló preguntando si ella les decía que resolvió problema de 500 años simplemente escuchando sin preconcepciones. Lyre negó con cabeza explicando que no fue tan simple, tuvo que entender principios acústicos profundos, teoría de armonía avanzada y matemática de series tonales. Diferencia fue que aplicó ese conocimiento desde marco musical en lugar de marco puramente matemático. Ambos eran válidos, solo que uno funcionó para este artefacto en particular. Bex preguntó si artefacto hubiera requerido aproximación matemática pura, si ella habría fallado. Lyre admitió que probablemente sí, pero punto era que no sabían que aproximación funcionaría hasta que intentaban aproximaciones diferentes. 500 años de mismo tipo de pensamiento garantizaban 500 años de mismo resultado, ninguno. Comentario golpeó duramente. Representaba crítica implícita de todo establecimiento científico galáctico. Después de siglos de orgullo en método científico riguroso, Humana estaba sugiriendo que rigidez metodológica había sido obstáculo en lugar de ventaja. Debate que siguió fue intenso. Algunos científicos argumentaban que éxito de Lyra fue suerte, no habilidad reproducible. Otros señalaban que intuición entrenada era forma válida de conocimiento. Eventualmente, Corben intervino con observación pragmática. Discutir cómo llegó a solución era menos importante que hecho de que tenían solución. Podían debatir metodología mientras aplicaban descubrimientos o podían continuar debatiendo sin progreso como hicieron durante 500 años. Decisión de consejo fue compleja. Reconocieron oficialmente Breakthrough de Lyra y comenzaron proceso de análisis de tecnología de armónicos, pero también establecieron nueva directiva. Futuros proyectos de investigación de largo plazo debían incluir equipos con aproximaciones diversas, no solo científicos de misma disciplina. Si Artifact había enseñado lección, era que problemas complejos a veces requerían perspectivas que ciencia tradicional no proporcionaba. Lyre fue ofrecida posición permanente en instituto, pero declinó. Explicó que su contribución había sido específica a este problema. No era experta en artefactos antiguos en general, era músico que entendía matemática, y esa combinación específica había sido útil para este caso específico. Un año después de Breakthrough, análisis de tecnología de armónicos había producido primeros prototipos funcionales. Sistema de propulsión basado en resonancia armónica había sido replicado en escala pequeña. Funcionaba exactamente como registros describían. Nave experimental usando principio logró viajar distancia que normalmente requería 3 semanas en solo 42 horas. Más importante, consumo de energía era fracción de métodos convencionales. Implicaciones para exploración galáctica eran revolucionarias. Civilizaciones que habían invertido 500 años tratando de descifrar Artifact ahora tenían acceso a tecnología que cambiaría fundamentalmente capacidades de toda galaxia. 5 años después, memoria de cómo Artifact fue desbloqueado se había vuelto algo incómodo para comunidad científica galáctica. Algunos investigadores senior todavía argumentaban que Lyra había tenido suerte increíble. Otros admitían más honestamente que habían estado atrapados en marco mental que impedía ver solución obvia. Estudiantes jóvenes en institutos científicos aprendían historia como advertencia contra rigidez metodológica, pero lección más profunda a menudo se perdía en discusión sobre técnicas específicas. Lección real no era que música era superior a matemática o que intuición era mejor que análisis riguroso. Lección era sobre humildad intelectual.
500 años de fracaso debían haber señalado que aproximación estándar no funcionaba, pero orgullo en método y reputación habían impedido que comunidad científica considerara alternativas radicalmente diferentes. Necesitaron outside, alguien sin reputación que protegiera en campo para intentar algo que parecía absurdo según sabiduría convencional. Y esa disposición para parecer absurdo, para arriesgar estar completamente equivocado, fue exactamente lo que permitió estar completamente correcto. 10 años después de Breakthrough, Lyra dio entrevista para Archivo Histórico. Reportero preguntó qué había sentido cuando Artifact finalmente se abrió, después de 500 años, resistiendo todos los intentos. Lyra respondió con simplicidad, alivio principalmente. No estaba segura de que su teoría funcionaría. Había 50% de probabilidad de que estuviera completamente equivocada y de que Artifact permaneciera sellado para siempre, pero también sentí tristeza por Armónicos porque habían dejado este mensaje esperando que alguien pudiera escucharlo en lenguaje que ellos valoraban, música, y tomó 500 años hasta que alguien intentó escuchar en lugar de solo analizar. Reportero preguntó si ella creía que método científico era inadecuado para ciertos problemas. Lyra clarificó con cuidado, método científico es herramienta increíblemente poderosa, pero es herramienta no dogme. Y cuando herramienta no funciona, después de 500 años, quizás problema requiere herramienta diferente. Armónicos no ocultaron su tecnología detrás de código imposible. La compartieron mediante lenguaje hermoso. Tragedia fue que, durante 500 años, nadie escuchó belleza porque estaban demasiado ocupados buscando complejidad. 25 años después de Breakthrough, nueva generación de científicos había crecido con historia de Artifact como parte de educación estándar. Ya no era controversial, era simplemente historia de cómo problema de 500 años fue resuelto en 5 días mediante cambio de perspectiva. Pero impacto continuaba. Institutos de investigación ahora incluían rutinariamente artistas, músicos, filósofos y otros no científicos en equipos de investigación. No porque arte fuera superior a ciencia, sino porque problemas complejos frecuentemente beneficiaban de múltiples perspectivas. 50 años después, tecnología derivada de Artifact de Armónicos había transformado civilización galáctica. Viaje interestelar era 10 veces más rápido y 100 veces más eficiente. Sistemas de energía basados en resonancia armónica habían reemplazado métodos antiguos en mayoría de aplicaciones. Pero transformación más profunda no era tecnológica sino cultural. Comunidad científica galáctica había aprendido lección dolorosa sobre peligro de ortodoxia intelectual. 500 años de fracaso habían sido resultado no de falta de inteligencia o esfuerzo, sino de falta de flexibilidad mental. 100 años después de Breakthrough, Lyra murió a edad de 132. Funeral fue atendido por representantes de todas las civilizaciones del Consejo. En Instituto de Estudios de Artifact, ahora renombrado Instituto Lyra Asman, estatua fue erigida mostrándola sentada frente a consola con expresión de concentración profunda. Inscripción decía algo simple pero profundo. Escuchó cuando otros solo analizaban. En 5 días logró lo que 500 años no pudieron. No porque fuera más inteligente, sino porque preguntó pregunta diferente. ¿Qué pasaría si belleza fuera lenguaje de sabiduría? 500 años de búsqueda de complejidad matemática. 47 civilizaciones intentando descifrar código mediante fuerza bruta intelectual. Cero progreso. 5 días de escuchar con mente abierta. Una humana dispuesta a parecer absurda intentando aproximación musical. Solución completa. Diferencia no fue tecnología superior o inteligencia mayor. Fue disposición para cuestionar asunción fundamental que todos habían aceptado durante 500 años, que civilización avanzada comunicaría complejidad mediante complejidad. Armónicos habían comunicado sabiduría profunda mediante belleza simple. Solo necesitaron a alguien dispuesto a escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.